Bueno, y estamos en contacto con Mario Masitelli. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Daniel, ¿cómo te va? Bien, lo más bien, acá al frente del timón de este barco, que espero no chocarlo. No vas a chocarlo, me parece que muy bien. Escuché recién a Cristian Basualdo, así que muy bien. Bueno, en la temática de los días viernes, donde nosotros efectivamente tratamos de que la cuestión ambiental tenga el lugar que le corresponde, porque lo último que podemos hacer los seres humanos es liquidar el ambiente que nos ha dado la posibilidad de estar vivos, ¿no? Así es. Así que me parece eso magnífico. Bueno, Daniel, la verdad es que la semana viene con muchos temas. Quizás la mayoría de la gente haya tomado nota ayer que el partido, por una copa que algunos llaman de leche, pero que en definitiva es una copa que se inventó entre el campeón del certamen argentino y el de la Liga, es decir, que son dos certámenes que en uno entran todos los equipos y en otro entrarían los equipos de la Primera A. De uno había sido River Plate y del otro había sido Racing Club. Se jugó una final en Santiago del Estero que terminó en forma catastrófica para Racing, que perdió 5-0 y River pudo festejar. Pero acá no hablamos de deporte, lo decimos porque el país entero pudo ver en cómo jugaban una final en un estadio prácticamente del primer mundo. Prácticamente no, en un estadio que dicen que es de los más modernos del mundo en este momento. Y puede serlo porque está hecho por arquitectos que realmente está en la vanguardia a nivel mundial, está recién estrenado, de manera tal que estamos en presencia de un estadio efectivamente que más moderno que los que construyó Brasil para el Mundial del 2014. Es decir, ¿y en qué contexto se da esto? Bueno, esto se da en un contexto donde el poder político va de la mano de un radical, Zamora, que es kirchnerista. Y yo tengo la impresión de que, aunque el presidente de la Nación fue a la inauguración del estadio y dijo que los santiagueños merecían tener un estadio como este, ¿y quién lo va a dudar? Pero cuando vos tenés cerca de un 10% de la población debajo de la línea de indigencia, habría que decir que los santiagueños también merecen alimentarse, nutrirse correctamente, porque son necesidades absolutamente primarias. Cuando prácticamente, digamos de manera muy benévola, el 45% de la población está debajo de la línea de pobreza, también podríamos decir que los santiagueños merecen estar todos por encima de la línea de pobreza. Y cuando vos tenés tasas de desempleo, tasas de desnutrición, problemas en la educación, problemas en el sistema sanitario, problemas de infraestructura, de subdesarrollo, de atraso, yo no sé en qué plan puede caber que se construya un estadio de fútbol del primer mundo. Esto habla a las claras del famoso pan y circo heredado de antiguo, ¿verdad? Y la verdad es que yo pienso que es una muestra más, un botón que nos sirve de muestra de cómo la dirigencia política argentina realmente tiene absolutamente alterado el orden de los valores conforme la emergencia. Es decir, está muy bien hacer algunas cosas, pero cuando, por ejemplo, llega a un hospital alguien después de un accidente, el médico que lo va a revisar, el traumatólogo que lo va a ver, estima cuál es la mayor urgencia que tiene. Porque por ahí tiene un problema, un ligamento del pie que se le ha roto por ahí, pero por ahí tiene un golpe en la cabeza, lo que va a atender es el golpe en la cabeza, es decir, va a establecer un orden de prioridad, y así es en la vida. Nos gustaría ir de vacaciones al extranjero, pero como no tenemos dinero y tenemos que comer, tenemos que mandar a los chicos a la escuela, en fin. Entonces acá está absolutamente alterado y creo que es la demostración más palpable de que no se trata de un partido sino de un sistema. ¿Por qué? Porque Gerardo Morales, por más que muchos radicales digan no, por suerte nos sacamos ese tipo de encima y ahora está con el kirchnerismo, la verdad que no es un problema personal,
es el problema de una cultura política dominante que ha alterado las prioridades en la Argentina y hace que, con un 10% de gente pasando hambre, con un 45% de gente en la pobreza y con todos los problemas que ya hemos señalado, destina los fondos, millones de dólares para construir un estadio de fútbol. Perdón, dijiste Gerardo Morales, te corrijo ahí. Perdón. Zamora, es el gobernador Zamora de Santiago del Estero, sí. Sí, sobre Gerardo Morales, que en este caso no le estoy achacando absolutamente nada, y tampoco con Zamora lo hago a título personal, sino como expresión de lo que es una línea de prioridades. Bueno, acá dejo este comentario y voy a otros comentarios, Daniel. Dale. No quiero dejar de mencionar, en 2 minutos, que ayer se cumplió el 210 aniversario del asesinato de Mariano Moreno en un buque inglés, donde el capitán inglés le suministró un medicamento que tenía que tomar Moreno, un hombre de 32 años en ese momento, y que en realidad quedó comprobado que le dio una sobredosis, es decir, una dosis, lo que él necesitaba, multiplicado por 20, y terminaron con el jefe de la revolución. Es decir, el primer episodio violento altamente significativo de la contrarrevolución en la Argentina cumplió ayer 210 años, porque justamente fue un 4 de marzo de 1811, a la edad de 32 años, donde Mariano Moreno fue asesinado con el beneplácito de los sectores más conservadores y reaccionarios de la Argentina. Lo que pasa es que Moreno, que realmente fue el hombre que a partir del 25 de mayo se puso el país sobre los hombros y desató las potencialidades que incubaba el virreinato del Río de la Plata, y las desplegó de tal manera que ya no hubo vuelta atrás, pero aunque no hubo vuelta atrás en sentido estricto, es decir, que nunca volvimos a ser parte de la corona española, sí hubo muchas vueltas atrás porque la contrarrevolución actuó a partir de ese día, o antes de ese día y a partir de ese día, con mucho esmero para poder subordinar a la Argentina. Ahora ya no de España quería recuperar estos territorios, pero sí de Inglaterra, Iba a jugar un rol estratégico para que Argentina se subordinara a la División Internacional del Trabajo. La División Internacional del Trabajo no era otra cosa que el plan del imperialismo inglés para imponerle su plan al resto de las naciones. Es decir, cuando dicen que son liberales, no son liberales, planifican estratégicamente. Y entonces le llamaron División Internacional del Trabajo, lo que en realidad no era otra cosa que subordinar a la Argentina para que la Argentina fuera exportadora de alimentos y de materias primas y no se desarrollara industrialmente, ni tecnológicamente, ni científicamente, ni educativamente. Esto es importante tenerlo en cuenta, por eso va nuestro homenaje a Mariano Moreno. Segundo punto, que tiene que ver con la historia. Tercer punto que te quiero comentar, me parece que es importante porque ayer o ayer o antes de ayer fue, porque ahora que salí de Buenos Aires... Fue a ver si nos referimos a la movilización en Chubut. Perdón. Las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Fue ayer, creo. Fue ayer. Cristina Fernández de Kirchner se refirió al tema del dólar futuro en términos de que allí el Poder Judicial había actuado en consonancia con los intereses del PRO, es decir, de Mauricio Macri, o de Juntos por el Cambio, o en aquel entonces Cambiemos, con la finalidad de producir un espectáculo de allanamientos, de intervenciones de la justicia, de lanzamiento de sospechas sobre el dólar futuro, que terminaron lógicamente poniendo sobre el tapete una cuestión que no era judicializable. Y en esto me gustaría decir que efectivamente es así. En el tema del dólar futuro, lo que existe es la capacidad de las autoridades de economía y las autoridades del poder político, en aquel caso era Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, y las autoridades del Banco Central de la República Argentina, de determinar la política que crean conveniente en términos
de cambiarios en términos monetarios, en fin, de manera tal que no es judicializable. Nadie puede decir, a menos que el presidente del Banco Central esté orientando una política hacia una empresa o hacia un conjunto de amigos, cosa que no era el caso. Si se perdió más o menos plata, es un análisis que después se puede hacer sobre la competencia o incompetencia del funcionario público, pero que no es un tema judicializable. Y en eso tiene razón Cristina. Pero por otro lado, Cristina sabe muy bien que hay otras causas en las cuales las cosas están infinitamente más complicadas, porque sí son causas judicializables. Y sabe que ahí se le viene brava la mano. Ahora bien, ella habla de un poder judicial que es un poder judicial corrupto, que es un poder judicial monárquico, que tiene todo tipo de privilegio, que no paga impuestos, que es arbitrario, que, en fin, que tiene todo tipo de defectos y que además juega en política. Pero ella lo dice como si la justicia, el poder judicial en la Argentina, se constituyera con personas, con abogados traídos del extranjero, y en realidad prácticamente la totalidad de los jueces de la Argentina fueron designados en democracia. Yo no conozco ningún juez que venga de la etapa de la dictadura militar. Y en toda la etapa de la democracia, sea con la Constitución de 1853, o sea con la reforma constitucional de 1994. Había uno que era Zaffaroni, perdón. Bueno, pero te quiero decir ya no que todos los que fueron elegidos desde 1994, el procedimiento de elección de los jueces es que el Consejo de la Magistratura envía una terna, es decir, 3 personas como candidatos a juez, se lo envía al presidente de la Nación, el presidente de la Nación elige uno y lo envía al Senado para que el Senado lo corrobore. Quiero decir que todos los jueces fueron designados por el peronismo, el radicalismo o el macrismo, pero mayoritariamente fueron acuerdos entre el peronismo y el radicalismo. De manera que cuando hablan del Poder Judicial como algo ajeno a la propia responsabilidad política de quienes han gobernado, es realmente increíble. Porque, insisto, el kirchnerismo gobernó desde el 2003 al 2015, y ahí se designaron muchísimos jueces. Y esos jueces fueron todos promocionados desde el Consejo de la Magistratura al presidente de la Nación, en esos años Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, y ellos lo enviaban al Senado, donde el peronismo desde 1983 tiene mayoría. Ahora, si vas un poquito para atrás, vas a tener la etapa de Duhalde, un poquito más para atrás vas a tener la de la Rúa, un poquito más atrás vas a tener todos los años de Menem, y un poquito más para atrás vas a tener los años de Alfonsín. Pero la mayor cantidad de jueces que están en ejercicio de la profesión han sido designados desde la reforma constitucional de 1994 a la fecha. Y desde 1994 a la fecha han pasado 27 años, de los cuales 21 años ha gobernado el peronismo. Entonces, me parece a mí que este argumento que utiliza Cristina Fernández de Kirchner no es válido y tendría que pensar en otro. La corporación judicial, como le llama ella, es una corporación creada por el Partido Justicialista en primer lugar, el peronismo y el radicalismo en segundo lugar, y en tercer lugar, y muy lejos, el PRO. Bueno, tercer tema, creo que quedó más o menos claro. Te agrego algo ahí, porque el otro día escuché algo que me indignó, ¿no? El fiscal, el de la causa de los cuadernos, Stornelli. Stornelli. Bueno, hablando sobre supuestas presiones para que se jubile, ¿no? Dice, ¿y cómo nos vamos a jubilar nosotros? Y el otro día me estaba fijando y estamos aportando un montón de dinero a la jubilación, ¿no? Y como diciendo que si se jubilan una cantidad de jueces, eso al sistema jubilatorio le resta una cantidad de dinero. Bueno, un argumento medio raro que estaba ahí planteando, pero lo que me llamó la atención es que tiró el número, ¿sí?
120.000 pesos aportaba, le descontaban para la jubilación, que era el 18% de su sueldo. O sea que está ganando un fiscal como Stornelli entre 600 y 700.000 pesos por mes. Y cuando nosotros hablamos de que hay una élite rica que es la que gobierna la Argentina, de esto también estamos hablando. Con toda seguridad. Vos fijate, más de 600.000 pesos contra 20.000 pesos de la jubilación mínima. Y no pagan ganancias, ¿no? Obviamente. Claro, realmente es un verdadero escándalo el ordenamiento jurídico-político de la Argentina. Un verdadero escándalo que hay que replantear y que vamos a hacer, Daniel, más adelante sobre el ordenamiento de la justicia. Vamos a hacer una charla muy extensa, quizás el lunes 15 de marzo, con el doctor Alejandro Gabriel Cantón, para que el pueblo, a través del ejercicio de la Constitución Nacional, recupere la administración de justicia para el pueblo. Yo creo que algunos de los oyentes deben estar diciendo, Masitelli, ¿usted está loco? No estoy loco. La Constitución Nacional, Daniel, delega el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero no delega el Poder Judicial, es decir, la administración de justicia queda reservada para el pueblo. Fíjate vos que en el artículo 22, si mal no recuerdo, la Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Es decir, no delibera porque lo hace el Congreso Nacional y no gobierna porque lo hace el Ejecutivo Nacional. Pero se reserva a través de jurados populares la administración de justicia. ¿Y qué ha ocurrido, Daniel? El poder político y el poder judicial se corporizaron para arrebatarle al pueblo la soberanía sobre la justicia. Entonces tenés jueces superpoderosos para determinar sobre la vida, la libertad y los bienes de las personas. Entonces, esto es una verdadera violación a la Constitución Nacional y es una violación sistémica y consentida y consciente además. ¿Por qué digo que es consciente? Pues son todos abogados, lo saben que y lo vamos a demostrar porque está en la Constitución Nacional. Que nadie se pierda el lunes 15 el reportaje al doctor Alejandro Cantón, porque va a ser para sacar balcones. Esto es un arrebato inmoral que se le ha hecho al pueblo argentino. Y hay una propuesta que nosotros la vamos a tomar desde el punto de vista político, una propuesta para reformar el Poder Judicial y retornarlo al origen, es decir, a la Constitución. Retornar la administración de justicia para el pueblo, por el pueblo. Esto es así y esto es lo que hay que hacer. Y de esto, lógicamente, se queja el poder político, porque el poder político siempre quiso tener jueces, fiscales, con esos sueldos inmorales en una Argentina del hambre, para que estén a su servicio. Y cuando estos jueces, en lugar de estar a su servicio, se ponen al servicio de una fuerza política opositora, u otra fuerza política, como algunos jueces que fueron designados por el peronismo y después respondían a Mauricio Macri, entonces, lógicamente, les haga el sarpullido, porque los designaron para que les respondan. Pero esto es todo un sistema inmoral con el cual hay que terminar, y se puede terminar en la medida que pongamos también a los jueces y a los fiscales en el lugar que les correspondería en un nuevo ordenamiento judicial. Pero de eso vamos a hablar en unos días. ¿Nos quedan 3 minutitos? Dale, tenés 3. Bueno, creo que es, no sé, el quinto tema que voy a tratar. Bueno, quiero decirte que estamos trabajando por la creación de un tercer espacio. Y cuando decimos la creación de un tercer espacio, quiero ser absolutamente claro, Daniel. Es un tercer espacio distinto al peronismo y al radicalismo pro. Bien. Que no se enojen nuestros amigos, porque los respetamos a todos y cada uno piensa como quiere. Pero en la Argentina, la primera fuerza, sin lugar a dudas, es el peronismo. Y la segunda fuerza es el radicalismo junto a sus aliados. En un momento fue el Frente Grande y ahora es el PRO. Pero son los dos grandes conglomerados. A partir de 1983 gobernaron la Argentina. No nos fue bien,
pero mi idea no es generar críticas. Lo que sí quiero es aclarar el panorama. El panorama es que una tercera fuerza tiene que ser un socialismo verde, porque si Chiche Duhalde va a liderar una tercera fuerza, eso es el peronismo. Si lo va a hacer Graciela Camaño y Luis Barrionuevo, o Guillermo Moreno, eso es el peronismo. Todo mi respeto hacia ellos. Pero no hay tercera fuerza si no tiene un perfil distinto y una identidad distinta al peronismo y al radicalismo pro, que es el pro-radicalismo, que es el que tenemos en este momento. Entonces, eso es la tarea que nosotros nos hemos impuesto, y es probable, vamos a ver, que que se pueda constituir, no voy a decir con quiénes, pero que se pueda constituir algo así como un movimiento socialista verde. Un movimiento socialista verde podría ser el origen de una novedad en la política argentina. Muy y una novedad convocante porque debe ser una novedad abierta a todas las organizaciones sociales, ambientales, culturales, que pueda estar en el territorio argentino. Quiere decir que no puede ser una estructura como las que construyó la vieja partidocracia, burocráticas y cerradas, sino una estructura al servicio de las causas sociales, ambientales, culturales, nacionales de todo tipo, y lógicamente en torno a una Argentina justa, próspera, sana, moderna y soberana. En esa línea te quiero agregar un hecho muy importante que ocurrió esta semana, que fue la movilización del pueblo de Chubut, que se movilizó digamos, en horarios insólitos de noche y en muchos lugares, ¿sí?, para parar lo que hubiera sido un escándalo, ¿sí?, no solo por el contenido de la ley que se quería votar para abrir la posibilidad de la explotación de un yacimiento a cielo abierto con tecnología contaminante, sino porque ese mismo tema había sido una de las promesas de campaña del actual gobernador, que es quien impulsa esto ahora mismo. O sea que la verdad, la política está totalmente de espaldas al pueblo. Sí, no te olvides que Arcioni era ladero de Massa, y Massa dijo cosas de las cuales después se contradijo 180 grados, sin ruborizarse y sin sentir vergüenza. De manera que son personas de la política argentina en las cuales realmente no se puede depositar la confianza. Eso es lo que creo yo. Yo creo que las personas, cuando damos la palabra, morimos con nuestra palabra, porque hemos dado la palabra y no podemos falsificar nuestra palabra ante el pueblo. Estos hombres tienen una palabra, pero como Groucho Marx, tengo estos principios, pero si necesita otros, también tengo otros. Y cuando el poder económico presiona a Arcioni para la minería a cielo abierto, cuando el pueblo ya había dicho que no, y él actúa como vocero, como palanca del poder económico en contra de la voluntad del pueblo del Chubut, a mí me resulta una verdadera vergüenza de la política argentina, que es lo que ha hecho que la política argentina haya entrado en el desprestigio nacional e internacional en el que se encuentra. Daniel, son 17:57, seguí con el programa, ahora iré a la tanda de la radio y seguramente, el lunes nosotros nos estaremos reencontrando. Bueno, cómo no, Mario, y vos escuchando el programa. Pasala bien ahí en Córdoba. Después nos contarás algo de tu experiencia cordobesa. Sí, tengo muchas cosas para contar, pero bueno, faltaría más tiempo. Bueno, en la próxima. Dale, fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, y ahora sí, vamos a la tanda de la radio.